Muy buenas, bienvenido al capítulo donde vamos a hablar de las variables de tipo cadena o string. Para introducir un poquito, ¿vale? Las variables de tipo cadena o string para lo que se utilizan es siempre para textos, ¿vale? Por ejemplo, para guardar nombres, para guardar apellidos, para guardar direcciones, para guardar descripciones, muchísimas cosas, contraseñas. Por lo tanto, son unas variables muy utilizadas. Recordad que una variable era algo donde íbamos a guardar un dato, ¿vale? Creo que en este punto ya lo tienes un poco claro, pero siempre viene bien recordarlo. Los aspectos importantes te los voy a recordar continuamente, ¿vale? Y nada, por recapitular un poquito que hemos visto, en vídeos anteriores hemos visto las variables de tipo enteros, que recordad que son números sin decimales, como un número de teléfono, por ejemplo, tu edad, y números reales, que son números con decimales, ¿vale? Que se utilizan pues, para muchas cosas, para sumar precios, para pesos, estaturas, etc. Son cosas que tienen decimales. Así que nada, ahora vamos a ver algunos ejercicios. Y bueno, por recapitular un poquito también, recordad que cuando vemos Flowgrim tenemos que pinchar aquí en disposición de ventanas, ¿vale? Y vamos a seleccionar variable y consola, lo que nos interesa ver siempre, aquí las variables y aquí la consola. Y nada, vamos a declarar lo primero de todo, una variable. Recordad que para declarar pinchamos aquí en declaración y vamos a crear una variable que va a ser pruebas, porque de momento quiero que veas un poco cómo funcionan las variables de tipo cadena y luego haremos un pequeño ejercicio. Vale, muy importante en tipo de datos seleccionar que es una cadena. Vamos a aceptar y ahora vamos a crear nuestra primera cadena de tipo texto, variable de tipo cadena o texto o string, se llama de todas las formas, y vamos a asignarle su valor, ¿vale? Vamos a decir que pruebas, ¿vale? Va a valer hola. Muy importante poner comillas. Ahora veréis qué pasa si no ponemos comillas. Aceptamos y le damos al play. Ya podemos aquí ver que nuestra variable pruebas vale hola. ¿Qué ocurriría si no ponemos comillas? Pues aquí lo que ocurre realmente, ¿vale? Ya te lo anticipo, es que aquí estamos diciendo que nuestra variable pruebas va a valer hola, pero no una cadena, porque no está entre comillas, sino una variable que se llame hola, pero no tenemos ninguna variable que se llame hola, por lo tanto va a fallar la aplicación, ¿vale? Ejecutamos. ¿Ves? Te dice, antes de usar una variable es necesario declararla. No se había declarado la variable hola. Por lo tanto, si no ponemos comillas, la aplicación va a pensar que esto es una variable. Por lo tanto, es muy importante poner comillas, ¿vale? Ahora también quiero que veas qué ocurre. Volvemos a ejecutarlo, ¿vale? Quiero que veas qué ocurre si asignamos un número a una variable de tipo cadena. Por ejemplo, el número 10. Ocurre otra vez lo mismo, un error. Te dice, cuando se asigna valor a una variable, su tipo debe ser compatible con el de la variable. Causa, la variable pruebas es tipo cadena y no se le puede asignar un 10, que es un número entero. Por lo tanto, las variables de tipo cadena solo sirven para introducirle textos entre comillas, no sirven para otra cosa. O bien hacer referencia a otras variables de tipo cadena, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de... Vamos a introducir, como en una aplicación, el nombre y el apellido de un usuario y luego en la consola vamos a mostrar sus datos, ¿vale? Que aparezca ahí, que lo veamos. Así que bueno, seguro que ya te acuerdas, pero lo primero que hay que hacer es declarar las variables, ¿vale? Vamos a declarar aquí nombre, usuario, muy importante, tipo cadena, y vamos a asignarle un valor. Vamos entonces a decir que nombre de usuario lo que va a valer es Pedro. Aceptamos y ejecutamos de momento. Ya tenemos aquí a Pedro, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con el apellido. Pues apellido usuario. Mira, quiero que veas qué ocurre si yo aquí no marco cadena y dejo entero, ¿vale? Ahora lo corregimos. Tenemos un entero que es apellido usuario y ahora le asignamos un valor. Y vamos a decir apellido usuario es García, ¿vale? Pedro García. Aceptamos y vamos a ejecutar. ¡Pum! Ha fallado. ¿Por qué? Porque tenemos una variable de tipo entero que le hemos intentado meter una cadena, un string. No es válido. De hecho, lo va a decir. La variable apellido usuario es tipo entero y no se le puede asignar un García, que es una cadena. Por lo tanto, vamos a corregirlo. Ponemos aquí cadena. Normalmente cuando programamos es muy común que tengamos fallos sin darnos cuenta, pero nosotros cuando ejecutemos la aplicación
nos van a salir los mensajes de esto no es válido, esto tampoco, y lo iremos corrigiendo sobre la marcha. No os preocupéis porque al principio es muy normal cometer errores, pero cuando ya empezáis a tener experiencia ya veréis que hacéis programas muy largos sin casi errores. Por lo tanto, bueno, si esto lo ejecutamos, ya tenemos aquí nombre de usuario Pedro y apellido de usuario García. Ahora nuestro objetivo va a ser mostrar aquí en la consola, ¿vale? Estos dos datos juntos. Si recordáis un poquito, si queremos mostrar datos en la consola, tenemos que darle a una salida de datos, porque queremos que los datos salgan por la consola, ¿vale? Es una salida. Por lo tanto, marcamos salida y aquí en salida tenemos que escribir una expresión, ¿vale? Una expresión es lo que queremos que aparezca. Si yo, por ejemplo, aquí pongo nombre usuario, directamente, simplemente nombre de usuario y acepto, ¿qué creéis que va a salir? Pues claro, realmente solo va a aparecer el nombre del usuario, ¿no? Pues le damos al play y aparece por aquí Pedro. Pero claro, hemos dicho que queremos que aparezca también su apellido, ¿no? Pues ¿qué hacemos? ¿Cómo se pondría esto? Pues intuitivamente pensaríamos de ponemos un espacio y ponemos apellido usuario. Y vamos a ver qué ocurre. Dice, la expresión contiene un error tipográfico. Puede faltar o sobrar un operador o haber un error en los paréntesis. El error ocurrió al tratar de leer apellido usuario. Y tú aquí puedes estar un poco desconcertado y decir, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no puedo imprimir dos variables? Vale, pues aquí viene un aspecto muy importante que tienes que aprender, que te va a ser súper útil. Cuando queremos mostrar datos por consola de varias variables, hay que hacer una cosa que se llama concatenar, que es unirlas. Queremos unir las dos variables, porque en este caso queremos unir el nombre con su apellido. Entonces, para concatenar existen normalmente unos símbolos. En la mayoría de lenguajes de programación es el símbolo del más, es decir, se pondría aquí un más. Pero en Flogorim se utiliza el símbolo del ampersand, que lo puedes poner con mayús y el número 6, ¿vale? Esto lo que está haciendo es unir las dos variables para que aparezcan por la pantalla. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué ocurre. Le damos al play y aparece aquí Pedro García. Decimos, aquí hay un pequeño error porque no aparece un espacio entre medias. Pues bueno, vamos a intentar poner el espacio. ¿Qué ocurre? Que para que aquí aparezca un espacio, nosotros tenemos que poner ese espacio como si fuese un texto más. Entonces lo tenemos que poner entre comillas. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos un espacio. ¿Sabes? Si yo pongo, en vez de un espacio, vamos a poner aquí un guión, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que esto sigue siendo algo de tipo texto. Entonces tenemos que unirlo a la siguiente variable. Tenemos que concatenar todo. Cuando mostramos datos por consola, hay que concatenar siempre toda la información, todas las variables. No te preocupes porque ahora vamos a ver más ejemplos y te va a quedar muy claro. Así que ahora ejecutamos, le damos al play y ya vemos aquí que es Pedro-García. Hemos concatenado los textos y funciona a la perfección. Ahora vamos a poner unos mensajes que sean más bonitos. Por ejemplo, el usuario se llama y ponemos aquí un 2 puntos. Entonces, si nosotros aquí ponemos nombre usuario, esto no va a funcionar. De hecho, lo vamos a ver por qué. Aceptamos, te dice que la expresión contiene un error tipográfico, como hemos comentado antes. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que concatenar todo este bloque que está entre comillas con esa variable. El usuario se llama nombre usuario. Y ejecutamos. El usuario se llama Pedro. Ahora, por ejemplo, ¿ves este texto que tenemos aquí? Este texto, si queremos, también lo podemos guardar en una variable. Así que vamos a guardarlo en una variable. Salimos de aquí y nos vamos a crear una nueva variable. Que va a ser texto de cómo se llama el usuario. Aunque lo veas un poco raro así escrito, recuerda, como te comenté anteriormente, de que las variables no pueden tener espacios. Y hay que intentar poner nombres que sean aclaratorios para que cuando nosotros lo leamos sepamos de qué va a tratar. Entonces, muy importante, la declaramos como cadena, nos hemos equivocado. Nos la copiamos para luego asignarla, no tener que escribirla otra vez. La asignamos y la pegamos. Y vamos a escribir aquí, el usuario se llama. Entonces, si nosotros ahora mismo, como ya tenemos declarada aquí esta variable,
si nos vamos a la salida, podemos quitar este texto y poner la otra variable. Texto de cómo se llama el usuario y nombre de usuario. Aceptamos, ejecutamos y como veis, ya tenemos una variable que se llama texto de cómo se llama el usuario que tiene ese mensaje. Y aquí lo hemos imprimido todo concatenándolo. Por lo tanto, lo que quiero que veas aquí es que tú, los textos que ponemos aquí como expresiones, podemos ponerlos como directamente entre comillas o bien podemos guardarlo en variables. Hay diferentes formas. Así que bueno, realmente los strings no tienen más cosas. Estos son las cadenas. Y lo que vamos a ver a continuación ya va a ser el tema de estructura de control. Los condicionales. Ya he visto un pequeño condicional al inicio, pero ahora vamos a hacer más ejercicios con condicionales. Y una vez que tengamos los condicionales, pasaremos a los bucles. Luego, por último, pasaremos a los arrays y haremos unos cuantos ejercicios y ya estarás preparado para empezar el curso de Java y vamos a hacer ya una pequeña aplicación. Y ya verás que ya empiezas a tener la lógica de la programación desarrollada en tu cabeza. Pero recuerda que es muy importante hacer siempre estos ejercicios, ¿vale? Nos vemos en el siguiente.